En esta ocasión queremos compartir un mensaje de especial importancia para que la sociedad pueda tener una noción clara e inconfundible del momento de oportunidad que vivimos y de los riesgos que implicaría el desaprovecharlo. Número 1, las medidas de prevención y control que ha establecido el Gobierno de la República han sido diseñadas por un grupo de especialistas. Estas medidas han sido correctas, pertinentes y han sido instauradas de manera oportuna. Todas estas medidas se basan en evidencia científica y corresponden con las mejores prácticas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. No obstante, el llamado que hacemos hoy a la sociedad mexicana es a una reflexión en donde quede muy claro que se requiere reforzar el cumplimiento real de estas medidas. Es una responsabilidad de todos y todas y es nuestra obligación cumplirlas cabalmente y en forma enérgica, sincrónica y consistente. Todos y todas debemos cuidarnos a nosotros mismos y cuidar también a nuestros seres queridos, pero también todas y todos debemos contribuir para que logremos reducir la intensidad de esta epidemia. Por lo tanto, requerimos adoptar todas las medidas instruidas, no solamente aquellas que están encaminadas a la protección personal o de nuestro entorno íntimo. En la medida en que logremos las medidas masivas de inmovilización, de reducción de la actividad laboral, escolar y la concentración de personas en el espacio público, en forma masiva, tendremos un beneficio para todas y todos. Y el beneficio necesario, imprescindible, impostergable, es reducir la velocidad de transmisión de este virus. Reitero, esto es impostergable. Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Y esto requiere que de manera masiva nos restringamos y nos quedemos en casa. Por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada uno de los miembros de esta República, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus. Las curvas de esos países están en estos colores y hemos destacado el punto en el tiempo que marca el momento de oportunidad, el último momento de oportunidad. Y es este punto en donde la curva pasa de ser un momento de transmisión lenta para ser un momento de transmisión extremadamente acelerado. Ese punto está marcado por esta línea punteada. El 23 de marzo, México se encontraba exactamente en ese punto. Hoy lo hemos rebasado. Hoy lo hemos rebasado. Y como se muestra en la siguiente gráfica, estamos ya en un periodo de aumento acelerado, exponencial, en el número diario de casos. Día con día vemos cómo desde la segunda semana de marzo existe un crecimiento acelerado de la cantidad de casos diarios. Son 848 casos los que tenemos el día de hoy en la actualización. 4.341 casos se han descartado, eso también ha incrementado, y 2.623 casos se encuentran aún clasificados como sospechosos, por lo que podríamos lógicamente tener todavía más casos para el día de mañana, y lamentablemente se actualiza a 16 defunciones las que han ocurrido hasta el momento en México. La manera como se ha presentado clínicamente entre hospitalizados y ambulatorios prácticamente sigue también similar. 12% tuvieron que ingresar a una unidad de segundo nivel, y en la gráfica inferior izquierda podemos ver de ese 12% que representan 85 personas que fueron ingresadas
a un segundo nivel. Felizmente el 67% de ellas están en condición estable o estuvieron en condición estable. Un 28% de ellas sí tuvieron una gravedad y fue la razón y la evolución durante la hospitalización, incluyendo un 5% que se encontraron en una condición crítica, digamos, dado que tuvieron que ser intubados. ¿Cómo se distribuye? ¿Cuáles son las características de las 16 defunciones? Aquí sí vemos una mayor predominancia por los hombres, con un 87%. Vemos cómo la obesidad y la hipertensión siguen siendo las principales comorbilidades y por lo tanto factores de riesgo que han afectado a las personas, seguidas solo por una pequeña fracción por la diabetes, que prácticamente son las tres principales. El tabaquismo y la insuficiencia renal crónica también se han presentado, como ya lo veíamos anteriormente. Nos vuelve a actualizar la cantidad de casos que en su momento ya no tienen un nexo epidemiológico a la importación, es decir, que se consideran ya como transmisión en la comunidad, y vemos cómo esta cantidad de casos día con día sigue incrementándose, y así lo vamos a ver en la medida que nos vayamos adelantando o avanzando en este escenario 2 y transitando hacia un escenario 3, en donde sabemos, y lo habíamos dicho desde un inicio, en relación a los escenarios, los brotes comunitarios, es decir, la transmisión en la comunidad, es la que empieza a tomar ya la relevancia en relación a los casos importados que dejan de serlo, y entonces en fase 3 empieza en su momento la elevación de la transmisión. Y por eso reiteramos, en este momento no podemos perder la última oportunidad que tenemos. Y para no perderla, la única manera para no perderla es quedarnos en casa. Todo mundo se tiene que quedar en casa a menos que cumpla una actividad crítica para el sustento de la vida pública. No, por importante que le parezca su actividad, solamente aquellas que son críticas para la vida pública, para el sustento del país. Respecto a la cantidad de casos, se ha dicho muchas veces, lo hemos dicho nosotros, lo han dicho en otros países, por ejemplo la canciller alemana Angela Merkel, tenemos que distinguir claramente la diferencia entre infección y enfermedad. Infección, lo más probable es que la enorme mayoría de los países de todo el mundo terminen infectados, pero eso no quiere decir enfermedad. Eso debe quedar muy claro. Infección no quiere decir enfermedad. Entonces, la proporción de personas en todos los países que finalmente puede llegar a estar infectada es cercana al 70 u 80%. Las cifras concretas sobre las personas que van a tener enfermedad, las personas que van a necesitar atención, las personas que al necesitar atención van a tener enfermedad leve, moderada o grave, y desafortunadamente las cantidad de personas que pueden morir depende mucho de las intervenciones que hagamos. Por lo tanto, es estéril estar hablando de cada uno de los distintos escenarios, que solo causaríamos confusión. Lo que se sabe es que la mayoría de las personas van a estar infectadas y que de los que estén infectados, 8 de cada 10 van a tener una enfermedad leve, más o menos 1 a 2 de cada 10 van a tener una enfermedad suficientemente importante para ser hospitalizados, y menos del 5 al 6% van a necesitar atención en medicina crítica. Por favor. COVID es una enfermedad que tiene 3 presentaciones. Leve, que no tiene neumonía; moderada, que pudiera tener neumonía o ser una inflamación del árbol bronquial; y grave, donde clásicamente hay daño pulmonar agudo y neumonía. Así lo he dicho, la neumonía es una de las manifestaciones clínicas que ocurrirá en el 5% aproximadamente, o en promedio, 5% de las personas que tengan COVID. Y aquí sí doy una nota de tranquilidad, en el sentido de que a pesar de las imágenes que se ven en distintos medios de comunicación formales e informales, en donde se aprecia gente utilizando equipos de máxima contención, equipos de nivel de bioseguridad más alto, del nivel 4, como se clasifica técnicamente. Y me refiero, para pronta identificación por parte del público, a estos trajes que son una suerte de pijama blanca, acompañados de una careta o incluso de una mascarilla completamente sellada. Esto no corresponde a la necesidad de bioseguridad
para este virus. Este es un mensaje de tranquilidad. No corresponde para la contagiosidad y la virulencia de este virus utilizar este tipo de equipo. Lo que sí corresponde es lo siguiente: el personal de salud directamente en contacto con las personas infectadas o sospechosas de estar infectadas, es decir, no hace falta la confirmación para tener esta precaución, corresponde el uso de mascarillas N95, que son unas mascarillas blancas generalmente de la forma de una concha, que cubren completamente nariz y boca y sellan la vía respiratoria y la boca, acompañadas de gogles, de un material obviamente que permita la visualización, pero que sella completamente el espacio de los ojos. Esos dos elementos y el uso de guantes quirúrgicos convencionales, no tienen que ser guantes de otro tipo, es suficiente para garantizar la bioseguridad de la persona involucrada en los procedimientos más riesgosos de contacto con los pacientes. No se necesita ponerse un cubrebocas para circular por la vía pública, no solo porque es un desperdicio, sino porque no protege a la persona que quiere cuidarse de la infección. Puede ser útil como un complemento para reducir la posibilidad de que la persona enferma le transmita a los demás. Entonces, la persona enferma, en primer lugar, se debe quedar en casa. No necesita la prueba, no necesita el diagnóstico, se debe quedar en casa. Y en casa puede usar un cubrebocas para disminuir el riesgo de contagiar a sus familiares. Entonces, en la disposición y manejo de cadáveres se siguen los principios y las reglas estipuladas en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de disposición de cadáveres, tejidos y componentes humanos, más lo que está estipulado en la Guía de Control de Infecciones. En resumen, no se necesitan procedimientos especiales, no se necesita incineración, se puede proceder con funerales convencionales.